con esta celebración llegamos al punto más alto, a la cima de la montaña. Celebramos a Jesucristo como Rey y Señor de todo. Y desde la cima de la montaña todo se ve un poco más claro y más lejos y más profundo. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos que comprender bien lo que significa esto, porque hoy proclamamos al Rey. Si bien no es un término que se utiliza comúnmente, un término que está casi en desuso, hay pocos países que tienen rey, y en el sentido que se emplea en la liturgia, mucho menos. Estamos hablando de un reinado absoluto. Hoy los reyes tienen un poder muy limitado. Reinan, pero no gobiernan. Porque aquí hablamos de un rey absoluto, total, pleno. Y en este sentido, el camino y el caminar del pueblo de Dios tienen una historia bastante curiosa, mirando con los otros pueblos. El pueblo de Dios ha sido elegido por el mismo Dios, ha sido liberado por el mismo Dios de la esclavitud. Este mismo Señor le ha dejado la alianza, les ha acompañado en todo el camino por el desierto, les ha protegido, les ha alimentado, les ha bendecido. Y llegan a la tierra prometida, se establecen, combaten con otros pueblos y el Señor los sigue protegiendo, porque es el Rey. Hasta que llega un momento de crisis que tenemos que subrayar porque es clave para entender todo lo demás. Los israelitas no tenían rey. ¿Por qué? Porque el rey, ¿quién era el rey de Israel? Dios mismo. Y él siempre estuvo presente en la historia de Israel. Siempre acompañó, siempre bendijo, siempre protegió. Y en esos tiempos de los que hablamos ahora, que no había reyes, sí tenían los israelitas jueces que estaban para dirimir conflictos entre algunas partes, entre algunas personas, que eran como una especie de autoridades espirituales. Y la última de estas autoridades espirituales, los jueces, se llamó Samuel. ¿Qué le dicen los israelitas a Samuel? Danos un rey, como los otros pueblos tienen su rey. Y ahí es donde entra en crisis esta idea para los israelitas. Samuel, hombre de oración, va a la oración y le dice a Dios: este pueblo me pide un rey. Y Dios le dice así:
nombraré su rey, porque no es a ti a quien rechaza, es a mí a quien rechaza. Entonces Samuel le va a nombrar como rey, el rey a Saúl, luego vendrá David, Salomón, y así los reyes de Israel. Pero la idea original del pueblo de Dios no era tener este tipo de reyes, de reinados, sino que Dios reinaba en Israel. Y esta idea es la que saca en primer lugar Jesús en su predicación, cuando nos habla del reino de Dios y del reinado de Dios. Dios tiene que volver a reinar en Israel, porque esa es la característica de este pueblo de Dios. Dios es su rey. Y venimos a descubrir en el paso del tiempo, de la enseñanza del Maestro, que Él es el rey. Él es el que viene en nombre del Señor a reinar sobre Israel y sobre todo el mundo. Porque el pueblo de Dios somos también nosotros hoy en la historia. Es decir, formamos parte del pueblo de Dios, por más que estemos en otros reinos y en otros países habitando, somos ciudadanos del reino de Dios. Él es nuestro rey, la autoridad máxima. Así que aquí nos encontramos con un tema prácticamente político. Jesús es proclamado rey y Señor de todo, de toda la creación, por lo tanto de la iglesia y de nosotros y del pueblo de Dios. Y este rey es coronado, fíjense cómo, con una corona de espinas. Le dan un cetro los romanos con una caña. Y el trono será la cruz. Un rey humillado hasta la ignominia. Sin embargo, es clarito, este es el rey del pueblo de Dios. Este es nuestro rey. Por eso nuestra fiesta es muy especial. Nos hace descubrir lo distinto que es este rey de los reyes del mundo, y nos hace descubrir que por más autoridades que haya entre nosotros, nuestro rey sigue siendo el Señor. Porque también nosotros somos ese pueblo de Dios que solo reconoce, se arrodilla y obedece al Rey y Señor de todos los señores, que es Jesús. Por eso ustedes van a ver en todos los países del mundo donde el pueblo de Dios se reúne a celebrar su fe, que está la bandera del país donde estamos celebrando, pero también está la bandera del reino. Dice, ¿dónde pertenecemos? Al reino de Dios. Entonces no hay autoridad que pueda hacer arrodillar a un miembro del pueblo de Dios. Solo nos arrodillamos al Señor. Y ahí es donde empiezan los conflictos, los martirios y todo lo que ha traído la historia. En estos días vamos a celebrar el Mundial de Fútbol en un país donde no se puede ser cristiano públicamente.
No se puede celebrar la fe públicamente, y menos predicar, y menos anunciar, porque es llevado preso inmediatamente. En tiempos de Jesús, los cristianos son obligados a arrodillarse frente al emperador, y el que no lo hacía, el que no rendía culto al emperador como Dios, era asesinado. Todos los mártires de la Iglesia de los primeros tiempos. Y así en la historia, en los distintos lugares, hasta el día de hoy. Hoy nosotros reconocemos a Jesús como Rey y Señor, pese al mundo, pese a las autoridades de este mundo, pese a que las autoridades de este mundo digan cosas que no tienen nada que ver con los mandatos de Dios. Lo desconocen y lo desautorizan, como si tuvieran esa autoridad. Nosotros le decimos no. Y esto genera a veces conflictos muy serios. Pero nosotros tenemos bien claro hacia dónde miramos. Me decía la palabra de hoy así. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Nosotros somos de ese pueblo que mira la cruz y no se termina de dar cuenta de lo que está pasando. El rey de la vida ha sido asesinado. La muerte y la vida están trabando una lucha a muerte. Sin embargo, el rey de la vida vence la muerte, porque es el mismo Señor, el que reina, a quien nadie puede destruir, por más que crean que tienen tanta fuerza. Esto es casi una proclama política. Clarita, nosotros pertenecemos a Dios, a Jesús, y a Él obedecemos y seguimos. Mientras el mundo va caminando en la misma dirección, nosotros vamos caminando con el mundo. Cuando el mundo va para otro lado, nosotros seguimos yendo para el lado de Dios. Esa es la proclama. Esa es nuestra realidad. Pasó. Y por eso la Iglesia llega a este momento tan clarito donde decimos: Jesús es el Rey de este mundo y de todos los mundos y de toda la historia y de toda la geografía. Es el Señor, es mi Rey. Cada uno de nosotros en este día renovemos esa fe en la presencia del Señor en medio nuestro como jefe, como Rey, como Hijo. Nos podemos decir y decimos nuestra fe.